Salom a todos y bienvenidos. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todos tus bienes. Quizás yo soñaba con hacer esta narración de una manera diferente, narrando con mi propia voz, pero las circunstancias me han llevado a encontrar otra forma de servirle al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mosé y el Dios de Yeshua. Mi habla se ha deteriorado mucho, pero eso no significa que mi mensaje deba callarse. Al contrario, si Dios me ha llevado por esta senda, es porque Él quiere que lo haga así, y confío en que será para bendición. Dale like, suscríbete, comenta, y compartir mis videos, es de gran ayuda para que YouTube haga llegar mis videos a más personas. Así me motivas y me ayudas a seguir creando contenido para aprender y glorificar al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. Si deseas darme una tzedaka, que Dios te bendiga siempre. Dale a este video un like y suscríbete antes de comenzar, por favor. Sin más preámbulos, entramos en la Parasá. Parasá Matot. La Parasá Matot, cuyo nombre significa tribus, es la 42ª porción semanal de la Torá en el ciclo de lectura judío y la 9ª del libro de Bamidbar, Números. Se extiende desde Números 30, 2 hasta 32, 42. Esta parasá aborda principalmente las leyes relativas a los votos y juramentos, la guerra contra Madián y la petición de las tribus de Gad y Reubén para asentarse en la tierra al este del río Jordán, y la condición para ello. El significado central de Matot, tribus, subraya la organización interna del pueblo de Israel y la responsabilidad colectiva e individual de sus miembros, especialmente en lo que respecta a la palabra dada. Porción bíblica correspondiente. Números 30, 2 a 32, 42. Haftará correspondiente. La haftará para la Parasá Matot, en la mayoría de las comunidades, es de Jeremías 1, 1 a 2, 3, aunque en algunas ocasiones se combina con Masei, y la haftará es de Jeremías 2, 4 a 28, 3, 4, 4, 1 a 2. La haftará de Jeremías, especialmente la primera opción, aborda el llamado del profeta y el reproche de Dios a Israel por haberle abandonado. Aunque no tiene una conexión temática directa con las leyes de los votos. Se lee en el periodo conocido como las 3 semanas. Entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, un tiempo de luto por la destrucción de los templos y otras calamidades, y la haftará evoca el sentido de la advertencia divina y la necesidad de arrepentimiento. Texto completo de la Parasá Matot traducido del hebreo al español. Números 30, 2, y habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que ha ordenado el Eterno. 30, 3, si un hombre hace un voto al Eterno, o jura un juramento para ligar su alma con una obligación, no profanará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. 30, 4, y si una mujer hace un voto al Eterno, o se liga a sí misma con una obligación en la casa de su padre, siendo joven, 30. 5, y su padre oye su voto y la obligación con que ha ligado su alma, y su padre calla ante ella, entonces todos sus votos serán válidos, y toda obligación con que haya ligado su alma será válida. 36. Pero si su padre la anula el día en que lo oye, ninguno de sus votos o de sus obligaciones con que haya ligado su alma será válido, el Eterno la perdonará, porque su padre la anuló. 37. Y si se casa estando bajo sus votos o una obligación con que haya ligado o su alma imprudentemente, 38.
y su esposo lo oye y calla ante ella el día en que lo oye, entonces sus votos serán válidos, y sus obligaciones con que haya ligado su alma serán válidas. 39. Pero si su esposo la anula el día en que lo oye, entonces anulará su voto que está sobre ella y lo que haya ligado su alma imprudentemente, y el Eterno la perdonará. 10. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo lo que haya ligado su alma será válido para ella. 11. Y si una mujer en la casa de su esposo hace un voto, o se liga a sí misma con una obligación por juramento, 12. Y su esposo lo oye y calla ante ella, sin anularla, entonces todos sus votos serán válidos, y toda obligación con que haya ligado su alma será válida. 13. Pero si su esposo los anula el día en que los oye, entonces todo lo que salió de su boca, sus votos o la obligación de su alma, no será válido, su esposo los ha anulado, y el Eterno la perdonará. 14. Todo voto y todo juramento obligatorio para afligir el alma, su esposo puede validarlo o su esposo puede anularlo. 15. Pero si su esposo calla ante ella día tras día, entonces ha validado todos sus votos o todas sus obligaciones que están sobre ella, los ha validado porque cayó ante ella el día en que los oyó. 16. Pero si los anula después de haberlos oído, entonces él cargará con su iniquidad. 17. Estas son las leyes que el Eterno mandó a Moisés, entre un hombre y su esposa, y entre un padre y su hija, siendo joven en la casa de su padre. Números 31, 1. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, 31, 2. Toma venganza por los hijos de Israel contra los madianitas, después serás reunido a tu pueblo. 31, 3. Y habló Moisés al pueblo, diciendo, armad entre vosotros hombres para la guerra, y que vayan contra Madián para ejecutar la venganza del Eterno sobre Madián. 31, 4. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel, enviaréis a la guerra. 31, 5. Así fueron tomados de los millares de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 armados para la guerra. 31, 6. Y envió Moisés a 1000 de cada tribu a la guerra, a ellos y a Pinjas, hijo de Eleazar el sacerdote, con los utensilios sagrados y las trompetas de alarma en su mano. 31, 7. Y pelearon contra Madián, como el Eterno había mandado a Moisés, y mataron a todo varón. 31, 8. Y a los reyes de Madián mataron, además de los que fueron muertos, Evi, Regem, Sur, Hur y Reba, los 5 reyes de Madián, también a Bilam hijo de Bien mataron a espada. 31, 9. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y saquearon todo su ganado, y todos sus rebaños y todas sus propiedades. 31, 10. Y quemaron todas sus ciudades en las que habitaban, y todos sus campamentos, con fuego. 31, 11. Y tomaron todo el botín y todo el despojo, tanto de hombres como de bestias. 31, 12. Y trajeron a Moisés y a Eleazar el sacerdote y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos, y el despojo y el botín al campamento, a las llanuras de Moab, que están junto al Jordán de Jericó. 31, 13. Y salieron Moisés y Eleazar el sacerdote y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. 31, 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, los comandantes de millar y los comandantes de 100, que venían de la guerra. 31, 15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado vivas a todas las mujeres? 31, 16. He aquí,
ellas fueron la causa de que los hijos de Israel, por consejo de Bilam, cometieran transgresión contra el Eterno en el asunto de Peor, y hubo una plaga en la congregación del Eterno. 31:17 Ahora, pues, matad a todo varón entre los pequeños, y a toda mujer que haya conocido varón mediante cohabitación, matadla. 31:18 Pero a todas las niñas que no hayan conocido varón mediante cohabitación, dejadlas vivas para vosotros. 31:19 Y vosotros acampad fuera del campamento 7 días, cualquiera de vosotros que haya matado a una persona, y cualquiera que haya tocado un muerto, purificaos al tercer día y al séptimo día. Vosotros y vuestros cautivos. 31:20 Y toda vestidura, y toda vasija de cuero, y toda obra de pelo de cabra, y toda vasija de madera, purificaréis. 31:21 Y dijo Eleazar el sacerdote a los hombres del ejército que habían ido a la batalla: Esta es la ordenanza de la Torá que el Eterno mandó a Moisés. 31:22 Sin embargo, el oro, y la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo. 31:23 Todo lo que soporta el fuego, lo haréis pasar por el fuego y será puro. Mas será purificado con agua de purificación. Y todo lo que no soporta el fuego, lo haréis pasar por el agua. 31:24 Y lavaréis vuestras vestiduras al séptimo día, y seréis puros, y después de eso podréis entrar en el campamento. 31:25 Y habló el Eterno a Moisés, diciendo: 31:26 Haz un recuento del botín de la captura, tanto de hombres como de bestias. Tú y Eleazar el sacerdote y los jefes de las casas paternas de la congregación. 31:27 Y dividirás la captura en 2 partes, entre los que hicieron la guerra, los que salieron a la batalla, y toda la congregación. 31:28 Y apartarás un tributo al Eterno de los hombres de guerra que salieron a la batalla, una alma de 500, tanto de hombres como de bueyes, de asnos y de ovejas. 31:29 De su mitad la tomarás, y la darás a Eleazar el sacerdote como ofrenda al Eterno. 31:30 Y de la mitad de los hijos de Israel tomarás uno de cada 50, tanto de hombres como de bueyes, de asnos, de ovejas y de todo animal, y se lo darás a los levitas, que guardan la custodia del tabernáculo del Eterno. 31:31 E hicieron Moisés y Eleazar el sacerdote como el Eterno había mandado a Moisés. 31:32 Y la captura restante del botín que tomaron los hombres de guerra fue 675,000 ovejas, 31:33 72,000 bueyes, 31:34 61,000 asnos, 31:35 y 32,000 personas, de mujeres que no habían conocido varón mediante cohabitación. 31:36 Y la mitad para los que habían salido a la guerra fue el número de 337,500 ovejas. 31:37 Y el tributo al Eterno de las ovejas fue 675. 31:38 Y los bueyes, 36,000, y su tributo al Eterno, 72. 31:39 Y los asnos, 30,500, y su tributo al Eterno, 61. 31:40 Y las personas, 16,000, y su tributo al Eterno, 32 personas. 31:41 Y Moisés dio el tributo, la ofrenda al Eterno, a Eleazar el sacerdote, como el Eterno había mandado a Moisés. 31:42 Y de la mitad de los hijos de Israel, que Moisés dividió de los hombres que hicieron la guerra,
31. 43. La mitad de la congregación fue 337.500 ovejas, 31. 44. 36.000 bueyes, 31. 45. 30.500 asnos. 31. 46. Y 16.000 personas. 31. 47. Y Moisés tomó de la mitad de los hijos de Israel, uno de cada 50, tanto de hombres como de bestias, y los dio a los levitas, los que guardan la custodia del tabernáculo del Eterno, como el Eterno había mandado a Moisés. 31. 48. Y se acercaron a Moisés los jefes de los millares del ejército, los comandantes de millar y los comandantes de 100. 31. 49. Y le dijeron a Moisés: tus siervos han hecho un recuento de los hombres de guerra que están bajo nuestro mando, y no falta ni uno de nosotros. 31. 50. Y hemos traído una ofrenda al Eterno, cada hombre lo que halló de vasos de oro, brazaletes y pulseras, anillos, aros y collares, para hacer expiación por nuestras almas ante el Eterno. 31. 51. Y Moisés y Eleazar el sacerdote tomaron el oro de ellos, todo vaso labrado. 31. 52. Y todo el oro de la ofrenda que ellos apartaron al Eterno fue 16.750 siclos, de los comandantes de millar y de los comandantes de 100. 31. 53. Porque los hombres del ejército habían tomado cada uno para sí despojo. 31. 54. Y Moisés y Eleazar el sacerdote tomaron el oro de los comandantes de millar y de los comandantes de 100. Y lo trajeron al tabernáculo de reunión como recordatorio para los hijos de Israel ante el Eterno. Números 32. 1. Y los hijos de Reubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado, y vieron la tierra de Yaaser y la tierra de Gilad, y he aquí que el lugar era un lugar para ganado. 32. 2. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Reubén, y hablaron a Moisés y a Eleazar el sacerdote y a los príncipes de la congregación, diciendo: 32. 3. Atarot y Dibón y Yaaser y Nimra y Yesbón y Elale y Sebam y Nebo y Beón. 32. 4. La tierra que el Eterno ha golpeado ante la congregación de Israel, es tierra para ganado. Y tus siervos tienen ganado. 32. 5. Y dijeron: si hemos hallado gracia en tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar el Jordán. 32. 6. Y dijo Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Reubén: ¿acaso irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? 32. 7. ¿Y por qué desanimáis el corazón de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Eterno les ha dado? 32. 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para ver la tierra. 32. 9. Pues subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, y desanimaron el corazón de los hijos de Israel para que no vinieran a la tierra que el Eterno les había dado. 32. 10. Y se encendió la ira del Eterno aquel día, y juró, diciendo: 32. 11. Si alguno de los hombres que subieron de Egipto, de 20 años arriba, verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron completamente. 32. 12. Excepto Caleb hijo de Jefuné el kenisita, y Jehoshua hijo de Nan, porque siguieron completamente al Eterno. 32. 13. Y se encendió la ira del Eterno contra Israel, y los hizo errar por el desierto 40 años, hasta que se acabó toda la generación que había hecho mal a los ojos del Eterno. 32. 14. Y he aquí que vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más al ardor de la ira del Eterno contra Israel. 32. 15.
porque si os apartáis de seguirle, él volverá a dejarlos en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. 32, 16, y se acercaron a él y dijeron, edificaremos aquí corrales para nuestro ganado, y ciudades para nuestros pequeños. 32, 17, y nosotros nos armaremos diligentemente delante de los hijos de Israel, hasta que los hayamos llevado a su lugar. Y nuestros pequeños habitarán en las ciudades fortificadas a causa de los habitantes de la tierra. 32, 18, no volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los hijos de Israel haya heredado su herencia. 32, 19, porque no heredaremos con ellos al otro lado del Jordán ni más allá. Porque nuestra heredad nos ha tocado al este del Jordán. 32, 20, y les dijo Moisés, si hacéis esta cosa, si os armáis para la guerra delante del Eterno. 32, 21, y todo aquel de vosotros que se arme pasará el Jordán delante del Eterno, hasta que él haya echado a sus enemigos de delante de él. 32, 22, y la tierra sea subyugada delante del Eterno, entonces después volveréis, y seréis libres de culpa ante el Eterno y ante Israel, y esta tierra será vuestra posesión delante del Eterno. 32, 23, pero si no lo hacéis así, he aquí que habréis pecado contra el Eterno, y sabed que vuestro pecado os hallará. 32, 24, edificad para vosotros ciudades para vuestros pequeños y corrales para vuestro ganado, y haced lo que salió de vuestra boca. 32, 25, y dijeron los hijos de Gad y los hijos de Reubén a Moisés, tus siervos harán como mi señor manda. 32, 26, nuestros pequeños, nuestras esposas, nuestros rebaños y todo nuestro ganado, estarán allí en las ciudades de Gilad. 32, 27, y tus siervos, cada hombre armado para la guerra. Pasarán delante del Eterno para la batalla, como mi Señor dice. 32, 28, y Moisés mandó acerca de ellos a Eleazar el sacerdote y a Yehoshua hijo de Nun y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. 32, 29, y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Reubén pasan con vosotros el Jordán, todo armado para la guerra delante del Eterno, y la tierra es subyugada ante vosotros, entonces les daréis la tierra de Gilad como posesión. 32, 30, pero si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesiones entre vosotros en la tierra de Canaán. 32, 31, y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Reubén, diciendo, lo que el Eterno ha dicho a tus siervos, así haremos. 32, 32, nosotros pasaremos armados delante del Eterno a la tierra de Canaán, y nuestra posesión de nuestra herencia será de este lado del Jordán. 32, 33, y Moisés les dio a ellos, a los hijos de Gad y a los hijos de Reubén, y a la mitad de la tribu de Manasés hijo de Joseph, el reino de Sihón rey de los Amoritas, y el reino de Ag rey de Basán, la tierra con sus ciudades en sus límites, las ciudades de la tierra a su alrededor. 32, 34, y los hijos de Gad edificaron Dibón y Atarot y Aroer. 32, 35, y Atrotzofán y Yaaser y Yogbea. 32, 36, y Beit Nimra y Beit Arán, ciudades fortificadas y corrales para ovejas. 32, 37, y los hijos de Reubén edificaron Yesbón y Elale y Kiriatayim. 32, 38, y Nebo y Baal Meón, cambiando sus nombres, y Sibma. Y llamaron nombres a las ciudades que edificaron. 32, 39, y los hijos de Magir hijo de Manasés fueron a Gilad y la tomaron, y echaron de allí a los amoritas que estaban en ella. 32, 40,
y dio Moisés a Mahir hijo de Manasés a Gilad, y él habitó en ella. 32, 41, y Yair hijo de Manasés fue y tomó sus aldeas, y las llamó Jaboteir. 32, 42, y Nobaj fue y tomó Kenat y sus aldeas, y las llamó Nobaj, con su nombre. Reflexión espiritual profunda. La Parashá Matot se abre con una sección sobre los votos y juramentos, un tema que, a primera vista, podría parecer meramente legal. Sin embargo, su posición al inicio de la Parashá y la atención al detalle revelan su profunda importancia ética y espiritual. El mensaje central para el pueblo de Israel es la santidad de la palabra dada. El Eterno, cuya palabra es verdad y cumplimiento, espera que su pueblo emule esta cualidad. No profanará su palabra. Números 30, 3, es un mandamiento que subraya la integridad personal y la confianza comunitaria. Rashi, en su comentario, enfatiza que la Torá se dirige a los jefes de las tribus porque son ellos quienes tienen la autoridad de anular ciertos votos, especialmente aquellos que podrían causar sufrimiento o que se hicieron de manera impulsiva. Esto introduce el principio de la anulación de votos, Atarat Nedarim, una institución halágica que permite la liberación de un voto bajo ciertas condiciones, reconociendo la falibilidad humana y la misericordia divina. Sin embargo, como señalan los comentaristas, esta anulación no debe tomarse a la ligera, sino que es un proceso serio que busca corregir un error, no eludir una responsabilidad. El Ramban, Nachmanides, profundiza en la idea de que los votos son una forma de acercarse a Dios, al autoimponerse restricciones que van más allá de la ley. Pero advierte que deben hacerse con la máxima seriedad y no como un juego. La Misna en Avot 2, 16 enseña: sé cuidadoso con el estudio de la Torá, porque la adquisición de ella es para ti el temor al cielo. Y la observancia de los votos se alinea con este temor y respeto por la palabra divina y la propia. La segunda parte de la Parashá relata la guerra contra Madián, un evento que surge como una retribución por el incidente de Peor, donde Madián instigó a Israel a la inmoralidad y la idolatría. Este pasaje, aunque difícil por su contenido bélico, transmite importantes principios éticos. La guerra no es por conquista territorial, sino una venganza del Eterno, una purificación del mal que corrompió al pueblo. La instrucción de Moisés de matar a ciertas mujeres madianitas, Números 31, 17, ha sido objeto de intensa discusión. Desde una perspectiva judía tradicional, esta orden se entiende en el contexto de la amenaza existencial y espiritual que Madián representaba para la pureza del pueblo de Israel, especialmente por su rol en la seducción hacia la idolatría y la promiscuidad. No es una incitación a la crueldad arbitraria, sino una medida drástica para eliminar la fuente de una plaga moral y espiritual que casi destruye a la nación. La Misna en Sanedrín 9, 6 discute las leyes de la guerra y la justificación de tales acciones en tiempos de amenaza existencial. La purificación ritual de los guerreros y del botín, Números 31. 19 a 24, subraya la importancia de la santidad incluso en el fragor de la batalla, reafirmando que las acciones de Israel deben estar en consonancia con la voluntad divina y la preservación de la pureza espiritual. Finalmente, la petición de las tribus de Gad y Reubén para asentarse al este del Jordán y la respuesta de Moisés ofrecen una lección crucial sobre la responsabilidad comunitaria y la unidad. Moisés inicialmente los reprende, temiendo que su deseo de asentarse antes de la conquista de Canaán desanime al resto del pueblo, como ocurrió con los espías, Números 32, 6 a 15. La advertencia de Moisés: sabed que vuestro pecado os hallará, Números 32, 23, es una enseñanza poderosa sobre la inevitabilidad de las consecuencias de las acciones.
Sin embargo, una vez que las tribus se comprometen a ir delante de sus hermanos y participar en la conquista, Moisés accede. Este episodio enseña que la libertad individual y las necesidades tribales deben subordinarse al bienestar colectivo de la nación. La unidad y el compromiso mutuo son esenciales para el éxito del pueblo de Israel. Inés enfatiza la importancia de la promesa que hicieron las tribus de Gad y Reubén, y cómo su cumplimiento era crucial para su integridad y la de la nación. Conexiones desde el judaísmo mesiánico, visión hebrea y mesiánica. Desde una visión hebrea y mesiánica, la Parashá Matot ofrece resonancias significativas con la vida y misión de Yeshua, el Mesías, como el siervo del Eterno. La sección sobre los votos y juramentos cobra una nueva dimensión a la luz de las enseñanzas de Yeshua. La Torá exige un cumplimiento estricto de la palabra dada. Yeshua elevó esta exigencia en el Sermón del Monte, diciendo: «Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Sino sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede». Mateo 5, 34-37. Yeshua no anula la ley sobre los votos, sino que la interioriza y la radicaliza, enfatizando que la verdadera integridad reside en que la palabra de uno sea siempre veraz, sin necesidad de juramentos adicionales. Esto refleja la pureza de intención que se espera del creyente, en consonancia con el carácter del Mesías, cuya palabra es siempre sí y amén. 2 Corintios 1, 20. El siervo del Eterno, Yeshua, no necesitó hacer votos, pues su vida misma fue una expresión de fidelidad absoluta a la voluntad del Padre. La guerra contra Madián y la purificación del mal tienen una aplicación mesiánica en el concepto de la guerra espiritual y la eliminación de la impureza. Yeshua, como el Mesías, vino a desmantelar las obras del adversario y a purificar al pueblo de su pecado. 1 de Juan 3, 8. Su misión no fue a través de la violencia física, sino a través de la entrega sacrificial para expiar el pecado y establecer el reino de Dios. La venganza del Eterno no es simplemente un acto de ira, sino una manifestación de su justicia que busca erradicar el mal y restaurar la santidad. En este sentido, Yeshua, como el siervo sufriente, Isaías 53, encarna la justicia divina al cargar con el pecado de muchos, ofreciendo una vía de purificación espiritual. La purificación del botín de guerra prefigura la necesidad de purificación de todo aquello que entra en el reino de Dios. Las negociaciones con Gad y Reubén sobre el asentamiento al este del Jordán ilustran la importancia de la unidad y el compromiso con la comunidad. Yeshua, el Mesías, constantemente llamó a sus seguidores a la unidad y al servicio mutuo. Él enseñó que el liderazgo es servicio y que la verdadera grandeza reside en el sacrificio por el bien de los demás. Marcos 10, 43-45. Las tribus de Gad y Reubén, al final, entendieron que su bienestar individual estaba ligado al destino de todo Israel. Esta es una imagen de la congregación mesiánica, donde los individuos deben poner el bien común por encima de los intereses egoístas, comprometidos con la misión de extender la luz de la Torá y el reino de Dios. La advertencia de Moisés, «Sabed que vuestro pecado os hallará», se refleja en las enseñanzas de Yeshua sobre la ley de la siembra y la cosecha, Gálatas 6, 7-8. Y la certeza del juicio divino para aquellos que persisten en la desobediencia. Profecías relevantes que resuenan con la porción. Isaías 42, 1-4, el siervo del Eterno. Este pasaje describe al siervo del Eterno que no gritará ni alzará su voz,
que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo humeante, y que traerá justicia a las naciones. La quietud y la justicia del siervo contrastan con la venganza de la guerra, mostrando una faceta diferente de la justicia divina manifestada a través del Mesías. Su fidelidad inquebrantable a la palabra del Eterno, sin necesidad de juramentos, y su enfoque en la justicia y la integridad, reflejan la pureza que se espera del pueblo, y que se encuentra perfectamente en él. O traducción del hebreo. He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien mi alma se deleita. He puesto mi espíritu sobre él, justicia a las naciones sacará. O datos históricos y culturales, el concepto del siervo del Eterno es central en los profetas y describe a una figura que no solo es un líder, sino un ejemplo moral y espiritual para Israel y las naciones. Yeshua, al igual que Moisés, actúa como un mediador y un libertador, pero su liberación es fundamentalmente espiritual. Su vida y enseñanza se alinean con la perfección de la palabra y el compromiso que la Parashá Matot exige. Reflexión conclusiva para la vida actual. La sabiduría de la Parashá Matot resuena profundamente en el mundo contemporáneo. En una era donde las promesas a menudo se rompen con facilidad y la palabra pierde su valor, la Parashá nos llama a la santidad de la palabra dada. ¿Con qué ligereza hacemos compromisos? ¿Somos personas de palabra en nuestras interacciones diarias, en nuestros negocios, en nuestras relaciones personales? La enseñanza sobre los votos nos recuerda que cada palabra tiene peso y que la integridad de una persona se mide por su capacidad de cumplir lo que dice. A nivel individual, esto nos invita a ser conscientes de nuestras promesas, a evitar la ligereza en nuestros juramentos y a construir una reputación de confiabilidad. A nivel comunitario, nos desafía a fomentar una cultura de confianza y responsabilidad, donde los acuerdos se respetan y las declaraciones se valoran. El episodio de la guerra contra Madián, aunque de un contexto muy distinto al nuestro, nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de enfrentar y purificar el mal en nuestras vidas y sociedades. En un mundo plagado de inmoralidad, corrupción y desafíos éticos, ¿cómo respondemos? ¿Ignoramos el mal, o buscamos erradicarlo desde sus raíces, no con violencia indiscriminada, sino con la firmeza moral y espiritual? La Parashá sugiere que hay males que no pueden ser tolerados y la santidad y la pureza de la comunidad han de preservarse. Esto nos impulsa a la responsabilidad social, a luchar contra la injusticia, la opresión y la decadencia moral, primero dentro de nosotros mismos y luego en nuestro entorno. Finalmente, la petición de Gad y Reubén y la sabia respuesta de Moisés nos enseñan la suprema importancia de la unidad y la responsabilidad colectiva. En un mundo cada vez más individualista, donde las personas a menudo priorizan sus propios intereses por encima del bien común, la Parashá nos recuerda que somos parte de un todo. Los desafíos globales, sean medioambientales, sociales o económicos, no pueden resolverse si cada tribu actúa solo por su propio beneficio. La promesa de Gad y Reubén de luchar junto a sus hermanos antes de asentarse en su propia tierra es un modelo de solidaridad y compromiso mutuo. En la vida actual, esto significa invertir en nuestras comunidades, apoyar a los que luchan y comprender que nuestro propio bienestar está inextricablemente ligado al bienestar de todos. Es un llamado a la empatía, a la cooperación y a la construcción de un futuro compartido, donde la palabra dada sea un ancla de confianza y la unidad un motor para el progreso. La Parashá Matot, en su esencia, nos invita a vivir con integridad, a luchar por la pureza y a construir una comunidad basada en la responsabilidad mutua. Las fuentes consultadas para el estudio anterior incluyen la Torá,
el Talmud, diversos Midrashim, y comentarios de Rashi, Ramban e Inesre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Mateo 25, 31 a 34. Este pasaje muestra que el juicio final se basa en nuestras acciones hacia el prójimo, y que la verdadera justicia se refleja en el amor práctico hacia los necesitados. Yeshua retoma estas ideas con claridad, mostrando que la fidelidad a Dios se expresa sirviendo a los demás con amor y justicia, sin necesidad de verlo físicamente. Servir al necesitado es servir al Mesías, su representante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fuente, Mateo 5, 3 a 12. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan necesario. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal. Amén. Fuente, Mateo 6, 9 a 13, retraducido al hebreo, el idioma original de Yeshua y traducido al español. Hemos llegado al final por esta semana, te espero la próxima para seguir aprendiendo. Gracias por ver este video. Compártelo, suscríbete, comenta y ayúdame a seguir creando contenido como este. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyar este canal dándome una tzedaka, encuentra los enlaces en la descripción. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Salom Ubrajá, y recuerda, si estudias e investigas, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.